tratamos de darle el carácter de saga a este libro y hacer una Entrega. segunda publicación eh, con una temática distinta. Eh, la, la idea de esta serie que vamos a hacer, todavía no nos ponemos bien de acuerdo cuántos van a ser. Eh, Mínimo 10. Entre 4 y 10. Yo digo 4, él dice 10. Bueno, vamos o sea, el fondo de la serie es presentar a los niños un tema que sea interesante, que despierte una reflexión en él, pero a la vez que sea de una manera entretenida, humorística. El relato tiene mucho humor, tanto en los textos como en las ilustraciones. La ilustración tiene mucho detalle, entonces el niño va a visitar el libro varias veces y eso es lo que buscamos. Eh, yo les voy a contar un poquito del primer libro y Gianfranco va a interiorizarse más en el 2. El primer libro lo sacamos en el año 2024 eh, y surgió a partir de una idea que yo tenía hace tiempo, que la tenía escrita así como en un borrador, eh, de hacer un lugar, un planeta de gatos. ¿Ya? Al final, o sea, el libro originalmente se llamaba El planeta de los gatos. Eh, y conversando con Ángel, que es el editor, y con Gianfranco, fuimos dándole otra mirada para hacer este lugar que es habitado solo por gatos, pero que todos sabemos que en la literatura muchas veces, por ejemplo en Maus, eh, cuentan a través de gatos, ¿verdad? Van contando una historia, un trasfondo mucho más profundo. En el caso del primer libro, habla sobre el intercambio cultural a través de la música. ¿Ya? Ese es el fondo, eso es a lo que queremos que el niño descubra finalmente al leer el cuento. ¿Ya? Yo creo que en una pasada lo va a leer, se va a entretener, se va a reír con muchas de las situaciones que aparecen, eh, pero ya en una segunda lectura se va a dar cuenta de esto que queremos entregarle. ¿Ya? Eh, que el intercambio cultural es algo positivo para los pueblos, que ha ocurrido siempre, eh, y esto de que tenemos un lugar que sea solo para nosotros, o sea, nunca ha sido, digamos, porque tampoco es de nosotros. O sea, la tierra que habitamos fue la tierra de otras personas antes, y eso es lo que tenemos que soltar, digamos. No podemos apropiarnos de un lugar. Bueno, eso es lo que transmite el primer cuento. Y el segundo cuento nos va a contar Gianfranco. Bueno, sí, hola. Gracias a los que están escuchando. Bueno, la segunda historia de Ciudad y de Bigotes aparece el año pasado, el 20 de diciembre. Es reconocidamente el último cómic nacional publicado el año pasado. Eh, Le ganamos a... Ay, no me puedo acordar, que salió un poquito antes que nosotros. Bueno, da lo mismo. Bueno, la idea de Ciudad Villa Bigotes siempre ha sido como dejar una enseñanza, que sean cuentos, pero en forma de cómic. El cuento, según cierto, las academias de literatura, el cuento siempre tiene que dejar una enseñanza. Eh,
si no, no se considera cuento, se considera una historia corta nomás. Por lo mismo, los cuentos se usan para los niños. Y muchas veces son analogías de cosas adultas que se llevan al lenguaje infantil, ¿cierto? Como en el caso del primer libro de Ciudad Villa Bigotes. El segundo libro tiene un tema un poco más general que tiene que ver con el manejo de la basura, del reciclaje, de cuidar el medio ambiente, la ecología en general, que nosotros vemos todos los días. Uno puede ver a alguien que se toma una botella de agua y la tira por la ventana del auto, o en vez de caminar un metro para botar el palito de helado, lo botan en la vereda, en vez de caminar al basurero que está ahí, o al almacén, que los almacenes siempre tienen un tacho. Entonces de ahí surge la idea para la segunda historia de Ciudad de Bigotes, en el fondo de enseñar qué es lo que podría pasar si nadie bota la basura donde corresponde, si no reciclamos. Y sucede que los gatos de Ciudad de Bigotes no conocen estos conceptos. Entonces en este libro, entre comillas, los inventan, llegan a las conclusiones de qué es lo que tienen que hacer y bueno, por razones obvias le ponen el mismo nombre que usamos nosotros, que en el fondo es reciclar, reutilizar. Y ¿qué sucede? Que los gatos, como se ve en el primer libro, Ciudad de Bigotes tiene ríos y canales que cruzan por todas las ciudades como una especie de Venecia. Y en el segundo libro el río se seca. Y buscando, investigando, se forma una cuadrilla, ¿cierto? De que son los que se pueden, los gatitos que se ven acá en la portada, y bueno, y en la contraportada, que son los encomendados a investigar de por qué se secó el río. Y esta investigación los lleva a cruzarse con el monstruo del río que se ve ahí, que es como un monstruo de barro. Nos lleva a encontrar que el río no está seco solo en la ciudad, sino que también afuera, y que afuera también está causando estragos en la parte donde se está acumulando todo el agua, por culpa de ellos mismos, de en el fondo que hay basura acumulada en distintos lados, y se han formado distintos tapones, y ahí es donde tiene que volver a organizarse la ciudad para trabajar todos juntos. Y cumplen un papel muy importante en los dos libros los niños, porque son los niños, los gatitos en el fondo, los que se dan cuenta de todos los errores que cometen los adultos. Y al final son los que terminan enseñándole a los adultos cómo tienen que hacer las cosas para poder tener una mejor convivencia. La primera historia de Ciudad Villa Bigotes, la invasión de Ciudad Villa Bigotes, es una historia que está contada como cómic, pero es un poco más libro-álbum. Tiene viñetas más grandes, de página completa o a doble página. Si bien todas las páginas tienen globos de texto o cajas de texto, son pocas, cosa de que acompañar al niño en una etapa de, ojalá fuera tu primer cómic. Iniciación. Claro, una etapa de iniciación en la lectura. El Misterio del Río Desaparecido avanza un poco más en ese sentido. Ya las páginas tienen, casi todas tienen 5 viñetas. Si bien hay viñetas grandes, bien ilustrativas y todo, tienen mucho más diálogo, mucha más interacción. Yo lo pensaría como para niños de segundo, tercero básico. Aún así, los dos libros son para cualquier niño si se lo lee un adulto. Las ilustraciones están basadas en los cuentos que a mí me leía mi hermana cuando yo era chico. Y que son historias que yo revisitaba una y otra vez porque me gustaban las ilustraciones. Famosos ilustradores ingleses que en el fondo trabajaban a pura pluma. Acá el trabajo trata de hacer eso, de hacer un trabajo, un tributo al dibujo a pluma clásico, pero le agrego hartas tramas igual porque
he aprendido a trabajar con trama en los últimos años y en el fondo esa variación que tengo yo de cómic a cómic, igual utilizo técnicas parecidas entre ellos, y ahí es como más o menos donde se nota mi mano, yo creo. Y por otra parte también la trama le da una sensación como de manga a la gente. Entonces la gente lo ve y me dice, pero es como un manga. Sí, es un manga, llévalo nomás. Pero también se vende como un libro para colorear, porque es perfectamente coloreable. Tiene muchos detalles, de hecho el primero tiene una versión inédita que está completamente coloreada, que si algún día logramos los fondos la vamos a sacar, y que la pinté yo, y me demoré en pintarlo tanto como me demoré en dibujarlo, porque tiene muchísimos detalles en cada paisaje, en cada lugar, hay maceteros con plantas, hay cuadros dentro de las casas, los muebles de la cocina están llenos con ollas y sartenes. Entonces, pero para los niños muy entretenido, porque es muy visual, muy lleno de cosas interactivas. En el fondo. Sí, muy real. Y eso. Bueno, eso, y también lo que queremos destacar con estos libros es, bueno, eso que decía Gianfranco, los niños son los que, si se fijan en el primer libro, hay un niño que tiene como los ojitos distintos, ¿ya? Y eso es un guiño a algo, ¿ya? Aquí este niño es distinto a los demás, pero es distinto porque se da cuenta de cosas, observa más y se da cuenta de cosas que de repente los adultos las pasan de alto, ¿ya? Por ejemplo, en el primer cuento los adultos se espantan cuando llega un barco con gatos de distintos a ellos, y lo que hacen es correr y esconderse, y al esconderse, por supuesto que le transmiten ese miedo a los niños, ¿ya? Y en el segundo libro lo mismo, o sea, se espantan porque no hay río, porque aparece este monstruo de barro, y finalmente son los niños los que descubren qué era el monstruo de barro, eh, y les dicen a los adultos, bueno, hay que aprender, porque si en el primer libro ya tuvimos el error de no reflexionar ante lo que estaba ocurriendo, en el segundo libro tampoco los adultos reflexionaron en torno a lo que estaba pasando. O sea, en el fondo, las dos ocasiones, lo que les ganó fue el miedo, ¿ya? Y eso es lo que no debe pasar, digamos, lo que, sobre todo en este mundo que está cambiando tanto y que todos los días tenemos cosas distintas, ¿verdad? No sé, lo que pasó en la pandemia, por ejemplo, es algo que eh, puede volver a pasar, y de hecho seguramente que va a volver a pasar, pero todos esos cambios bruscos que nos va a ofrecer este nuevo mundo que está tan convulsionado, tenemos que estar preparados para eso. O sea, tenemos que tomarlo de una manera reflexiva, calmada, y ver cómo sorteamos cada uno de esos escollos que nos va a ir poniendo este mundo. Claro. Ninguna revolución la ha empezado un adulto de 40 años. Siempre han sido los jóvenes los que se dan cuenta de las cosas. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias por estar acá. Le damos las gracias, un aplauso una vez más. Ha sido muy interesante conocer lo que ha sido Ciudad Villa Bigotes. Así que esperemos que venga esta saga próximamente con más números y más aventuras. Así que un gusto. Gracias por estar acá celebrando los 13 años del LDP. Felicitaciones.